Si podemos hablar de progreso en la metafísica, en la filosofía primera y en las ciencias que son realmente filosóficas, debemos decir, recordando una palabra de Claudel, que la filosofía progresa, la metafísica progresa por ahondamiento en el mismo ser definido e inagotable. Ahondamiento en lo mismo, en algo que es siempre lo mismo y que es definido, que es lo que es y que además es inagotable. Por eso la actualidad perenne del saber filosófico. Si hoy abre uno la Ética Nicómaco o la Política de Aristóteles o los apuntes de metafísica publicados, digo apuntes porque eran lesiones de él recogidas por sus discípulos, uno se encuentra con una actualidad plena de esos escritos. El que quiera saber algo de política, de lo sustancial de la política, tiene que estudiar ese libro. No es el único, pero es el libro fundamental. Es el que ha iniciado la política como ciencia y como prudencia. Si uno quiere saber de la ética natural y de sus límites, también tiene que leer hoy y encontrará que es un libro tan nuevo hoy como era 24 siglos atrás, la Ética a Nicómaco. Repito, porque la sabiduría filosófica, que es una ciencia superior, una sabiduría, no es una ciencia que progresa por sustitución, sino que progresa por ahondamiento en lo mismo. Y cuando una mirada ha penetrado profundamente en el ser de las cosas, esa mirada sigue siendo una mirada que se ha posado sobre aquello que las cosas tienen de eterno. Porque al fin y al cabo el estudio de la filosofía es el estudio de la eternidad, o sea, de Dios y de lo que es eterno en las cosas. Es decir, de todo aquello que hay en las cosas que es un reflejo de Dios, que es como una presencia de Dios en ellas, una cifra de eternidad que las cosas tienen. Vivimos nosotros en una época que ha hecho del cambio una especie de dogma. No se habla más que del cambio, ni se habla con otras categorías que no sean las del cambio, las del devenir. Las palabras evolución, desarrollo, estas palabras son las palabras dominadoras. Son los verdaderos ídolos retóricos que se utilizan hoy. Hasta cuando se habla de nuestra Santa Iglesia Católica se habla también del cambio. Resulta que cambian algunas cosas secundarias, accidentales, que es lo único que puede cambiar. Lo sustancial permanece porque es inmutable y de lo que permanece ni se habla siquiera. Porque fundamentalmente, ¿qué importancia tiene que la misa sea más corta, que se diga en castellano, que el prefacio haya cambiado un poco? ¿Qué importancia tiene todo eso si lo sustancial de la misa será siempre lo mismo y no puede ser de otra manera? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener que ajustarnos a algunos cambios accidentales o atender a lo que es sustancial, como es la doctrina, como son los dogmas de nuestra fe, como es la estructura jerárquica de nuestra iglesia? Esa no puede modificar. No puede modificarse porque eso es de institución divina, porque esa es la palabra que nos pasa. Y el problema principal para mí, lo mismo en el orden teórico, especulativo, que en el orden práctico, que en el orden moral, es
comenzar por distinguir y establecer qué es más importante, más vital, si lo que cambia o lo que permanece. Si yo parto de la realidad física, de esta realidad tan móvil que es la realidad sensible que nos rodea y que somos nosotros considerados exteriormente, el cambio es una cosa evidente. Hay un pasar de una cosa a otra, cosas que se alteran, que se corrompen, que nacen, que comienzan, que dejan de ser, que cambian de color, de estatura. Pero eso es lo más importante que hay en la realidad que pasa, en la realidad que nos rodea, en la realidad sensible. Es evidente que eso es completamente secundario con relación a lo que en esa realidad permanece. Mucho más permanente y esencial es el agua que sigue siendo agua en todas las aguas que pasan que el pasar de las aguas. Porque si el agua como agua pasara de veras, nos moriríamos de sed, no habría vida. Cuando los primeros filósofos físicos de Grecia sostuvieron, como Tales de Mileto, que el agua era el principio universal y sustancial, respondía aunque fuera parcialmente al sentido de lo permanente, de lo sustancial, de lo esencial. Porque si hay un principio tiene que ser permanente, tiene que ser constante. El ser, el nombre del ser es constancia, es permanencia, es fidelidad en todo. Lo mismo en el ser de las cosas, que en el conocimiento, que en la verdad, y también que en el obrar humano, que es justamente lo que estudia la moral. Cambian las palabras que dicen lo mismo. Nosotros cuando nos referimos al principio fundamental de la realidad, de lo que es, hablamos de la identidad. Todavía hablamos de la identidad cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de la lógica o del conocimiento. En el orden moral, esta palabra se cambia por otra que dice lo mismo, que es la fidelidad, que es la permanencia en lo mismo. Cuando Nietzsche decía el hombre es el único animal capaz de prometer, o sea, de comprometerse, ahora se habla tanto del compromiso como si fuera una novedad. Siempre que ha habido hombres con sentido de lo que es ser hombre y para qué está el hombre, ha habido compromisos. Y los únicos compromisos y las únicas promesas que tienen sentido son esas que permanecen a través de las mudables circunstancias de tiempo, de lugar, de lo que fuere. Yo me he comprometido a esto. Yo sé que debo permanecer inmóvil allí, sean cuales fueran los cambios, en lo difícil y en lo fácil. Eso es ser hombre, ser idéntico. Como decía Aristóteles, sé el que eres. Ahí está todo, sé el que eres. Ser idéntico contigo mismo. La esencia, o sea, el ser como permanencia, como constancia, como cosa fija e inmutable. Eso es lo primero que existe en todo. Desde un grano de arena hasta el hombre, para referirme al mundo visible. Y si no existieran las esencias, no existiría nada. Porque si no existiera lo que permanece, no existiría nada más que esas cosas cuyo cambio percibimos. Por eso creo que la verdadera revolución, para usar esta palabra de moda, dicha en el sentido de restauración, de renovación, es precisamente la afirmación de lo que no cambia. Porque esa afirmación de lo que permanece, de lo que es idéntico, cuyo nombre supremo es Dios, eso es el fundamento de todo.
del ser, de la verdad y del obrar, que en definitiva son tres ámbitos del mismo ámbito universal del ser. Por eso la ética es una parte de la metafísica, en la que se refiere a ese modo eminente de ser que es el obrar libre del hombre, el obrar libre y responsable del hombre, que justamente el hombre puede obrar con libertad porque es capaz de elevarse a la verdad. La verdad tiene prioridad sobre el obrar, como el ser tiene prioridad sobre la verdad. Es un poco como un reflejo de la Santísima Trinidad. Es un poco como un reflejo de la Santísima Trinidad, considerando todo el universo creado. Un reflejo de esa procesión de las personas divinas, el Padre, el ser absoluto. Eso que es la expresión del ser, la verdad del ser, la luz de la luz, como dice el credo, que es el Hijo, la verdad, el Verbo. Y luego eso que es de ambos, el Espíritu, el amor, la caridad de Dios. Lo mismo acontece aquí, en este plano de lo creado, de lo visible. Hay una prioridad del ser, luego viene la verdad, que es la expresión, la revelación, la manifestación del ser, y luego está el obrar en la verdad, que es el amor, o que es la justicia. Y si todavía queremos una aproximación mayor de lo creado al creador, vamos al alma del hombre, esta que es protagonista de lo que es fundamental del hombre, de lo que es el hombre verdadero y de lo que es el hombre capaz de obrar el bien, el alma del hombre. Ahí, en ese hombre interior, se refleja la Santísima Trinidad con una aproximación todavía mayor, porque toda alma es naturalmente cristiana, porque toda alma es criatura de la Santísima Trinidad por la virtud del Verbo, por la virtud de la palabra. Y esa misma palabra que nos ha creado es la misma palabra que hecha hombre nos recrea, nos regenera a través del sacrificio. De manera entonces que claro está en el alma de un hombre que vale más que el universo material entero, en el alma de cada hombre, ahí está la imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. El que quiera saber de lo que es la realidad del alma humana, la realidad profunda, esencial, el que quiera comprender la vida de su propia alma y lo que lo constituye en la dignidad de criatura humana, lea el Tratado de Santísima Trinidad de San Agustín. Allí el alma está estudiada desde Dios, desde la Santísima Trinidad. Allí está vista como imagen y semejanza de Dios. Así toda la literatura contemporánea, como les he dicho tantas veces, sobre las cosas del alma es zoología pura. Es ver el alma desde la bestia, ver el alma desde la zoología. Si la quiero ver realmente, objetivamente, como ella es, la tengo que ver desde Dios. La tengo que ver desde la Santísima Trinidad. Hace falta la fe sobrenatural que me hace adherir a mí la verdad revelada por Dios. Esto es un punto capital, porque la ética, la filosofía moral, esta filosofía del obrar humano, del obrar propiamente humano, que es obrar libremente en la verdad, obrar libremente en la verdad, o como lo decía Aristóteles de un modo insuperable. No nos cansaremos de repetir esta afirmación de Aristóteles porque ella es la expresión más precisa, más concisa que se ha dado nunca, que se podrá dar nunca sobre el acto libre del hombre, sobre el acto moral. Dice Aristóteles en la Ética, el acto moral es una preferencia reflexiva de lo mejor.
preferencia reflexiva de lo mejor, está todo dicho. Y en esta prodigiosa síntesis, en esta prodigiosa concisión, se pueden escribir libros enteros nada más que explicando, que analizando el contenido de esta afirmación. Actuar libremente, actuar en conformidad con la verdad, es siempre una preferencia lúcida, reflexiva, consciente de lo que es mejor. Y lo que es mejor, se encuentra siempre en la dirección del fin último, en la dirección del fin último. En esa dirección entrevista por Platón cuando señalaba el bien absoluto como el término de toda la aspiración, de toda la capacidad de anhelo, de todo el eros humano. En consecuencia, nosotros, para estudiar la ética, la conducta del hombre, el empleo de la libertad para lograr el hombre el último fin, vamos a tener que desenvolver una ética que tiene que ser necesariamente natural y sobrenatural, que tiene que ser filosofía moral subordinada a la teología sagrada. Único modo de ver realmente, de comprender realmente lo que es el hombre, el fin para el cual existe, cuál es el sentido de su vida, para qué está el hombre sobre la tierra, para qué es la vida, qué es la muerte, qué es el bien, qué es el mal, qué sentido tiene el dolor y la alegría. No lo podemos saber sino dentro de esta ética integrada, de esta filosofía moral integrada en la revelación de Dios. Porque hay una cuestión que es fundamental y es esto. Pasan los siglos, las ciencias que finalizan en el uso de las cosas, en el dominio instrumental de la naturaleza, progresan cada vez más aceleradamente. Cuando yo pienso en lo que se sabía de la física atómica cuando yo era un estudiante de secundario, por ejemplo, ahora es un cambio extraordinario. Y la aceleración es cada vez mayor. Nosotros leíamos en Julio Verne Un viaje a la luna, ahora se va a la luna. El dominio que se tiene tanto de lo intraatómico como de lo cósmico es realmente prodigioso. El dominio que la matemática y el experimento, la física matemática, le proporciona al hombre. Pero todo ese progreso técnico no te sirve para nada en el terreno moral. Es apenas un valor instrumental que servirá para el bien o para el mal, para lo mejor o para lo peor, para la justicia o para la injusticia, para lo noble o para lo vil, según el uso que el hombre haga de eso. Pero no te agrega nada. La ética Nicómaco o las confesiones de Agustín o la Suma Teológica siguen siendo tan actuales, tan novedosas, tan nuevas este día de la técnica más avanzada que en el siglo XIII o en el siglo IV antes de Cristo. Porque si yo hablemos de las virtudes, empecemos por las naturales, por las virtudes llamadas cardinales, testimonios de prudencia, de virtud prudencial de varones o mujeres prudentes, los ha habido en todos los tiempos, con todas las técnicas, lo mismo en la época de la carreta que ahora, y también de imprudentes. De varones o mujeres justas, con sentido de la justicia, lo ha sabido siempre, y también de la injusticia y de la iniquidad. En cuanto a la fortaleza, no hay más valor en enfrentar hoy la muerte y el peligro
o haberlo enfrentado como los 300 espartanos en las Termópilas. El valor es el mismo, la fortaleza luce la misma. Ningún testimonio nuevo anula el anterior. El anterior sigue brillando con el mismo esplendor del día en que se consume. Lo mismo la sobriedad, la moderación, la templanza. En cuanto a las virtudes sobrenaturales, por lo mismo que es la vida de Dios en nosotros, o la participación nuestra en la vida de Dios, es participar en la eternidad. Es como el ensamblamiento, la coincidencia, la inserción de la eternidad en el tiempo o en nuestra vida. ¿Qué novedad puede aportarse en materia de santidad para otros santos? Pero estos santos no oscurecen a los antiguos. Los héroes de hoy no oscurecen a los de antes. Por eso la historia monumental, escrita con sentido monumental, como decía Nietzsche, que era un hombre desequilibrado por momentos y llegó a la locura, pero que en los intervalos de lucidez era realmente un genio, que vio con profundidad lo que se venía sobre el mundo, allá por el año 70, 74, 75 del siglo pasado. Él precisamente dice, hay tres modos de escribir la historia. La historia es materia moral. Tres modos, porque es materia de la conducta, del obrar humano. Hay tres modos, dice. Hay un primer modo que es la historia monumental. La historia entendida, como dice el adagio antiguo, como maestra de la vida. La única historia que debe enseñarse en los colegios, lo mismo a los niños que a los jóvenes. La historia que le presenta al hombre, a los niños, a los jóvenes, el testimonio de la grandeza, de los grandes ejemplos, en hombres, en hechos, en hazañas, para despertar el más humano de los sentidos, de los anhelos, el ansia de grandeza, el sentido de la grandeza. Piensen ustedes la vulgaridad en que estamos sumergidos en el día de hoy, en que está sumergida nuestra juventud. Hasta la religión se la vulgariza. Se enseña con métodos audiovisuales, con técnicas. Las nuevas catequesis son cosas que a mí me enferman. Tal vez sea porque soy viejo, evidentemente. Pero me va a decir usted que para hablar de Dios, que es palabra, puede haber otra cosa que la palabra. La palabra es docente, la palabra es maestra, porque Dios es palabra, Dios es principio que nos habla, nos enseña, nos edifica. Todo ha sido creado por la palabra y regenerado por la palabra hecha hombre y crucificada en la cruz. Todo lo demás es cosa menor, sobre todo cuando se habla de las cosas que son fundamentales. La historia monumental, decía él, la historia de los grandes ejemplos, porque la historia es allí donde están los ejemplos. En el laboratorio están los experimentos. El hombre necesita los ejemplos para ser hombre. Los experimentos lo mismo le sirven para ser un bárbaro, un monstruo, o para servir también al prójimo. Porque todo ha sido creado para uso del hombre. No estoy haciendo una crítica de esta ciencia prodigiosa del cálculo y del experimento. Lo que te digo es que no sirve para nada en el orden moral. Cuando Aristóteles dice en el libro tercero de la metafísica, la matemática no comunica con el bien, no te sirve para lo mejor y lo peor, para lo noble, ni para lo vil, ni para lo justo, ni para lo injusto, te dice una verdad esencial, fundamental, que si la olvidamos, si no la tenemos en cuenta, se nos confunden todas las cosas y queremos resolver con técnicas, con estadísticas, con planificaciones los problemas morales del hombre. Cómo se resuelven los problemas materiales, cómo se construye un puente. No es posible.
Hay una cosa que es evidente, lo primero que resalta es eso. El hombre necesita nutrirse de ejemplos, las palabras verdaderas, esenciales, y los ejemplos que son la palabra hecha, la palabra constituida en testimonio, hacedor de la verdad. La historia de enseñarse a la juventud con ese criterio para moverla a la grandeza, porque la nobleza obliga. Luego está, decía, la historia anticuaria. La historia anticuaria es un modo de la tradición, de reconstruir, de evocar el pasado. A veces uno en esa evocación se excede en las minucias, en los detalles secundarios. Y entonces puede llegar a ser un poco mezcla de lo vivo y de lo muerto. Y luego estaría la historia crítica, que vendría a ser un examen de los dos y superación de los dos puntos anteriores, de las dos formas anteriores de ver, pero no su anulación. La historia, repito, es moral, porque es la proyección del obrar humano en el tiempo, y el verdadero obrar humano es un obrar en que el hombre actúa sirviendo a la voluntad de Dios o haciendo la voluntad del padre de la mentira. Porque qué perspectiva se puede tener de la historia si no la vemos desde Dios, y por lo tanto también desde la intervención del diablo en la historia del hombre. El diablo ya ni se lo mienta, porque parece que claro, es anticientífico. Hasta los curas están perdiendo ya la costumbre de nombrarlo. Por eso no hablan tampoco del pecado y del infierno. Le cuesta al hombre creer en esas cosas y cree en cualquier pavada. Y en eso, que es serio, en eso no cree. No te sirve de nada. Toda la ciencia exacta y experimental, toda la ciencia empírica, no te sirve de nada para esta cuestión moral, para lo esencial de ella y para resolverla. En cambio, el conocimiento que nos da la revelación de Dios en la fe, por la cual adherimos a lo que nos ha revelado Dios, y sobre todo Dios hecho hombre, que es la plenitud de la revelación, eso sí te sirve. Y hasta tenés una prueba, o tienes una prueba humana para comprender eso. ¿Por qué? Tienes una prueba humana porque hay en matemática un método que se llama de demostración, que es demostración por el absurdo. Yo digo, esto no es verdad, esta tesis no es verdadera, y veo lo que ocurre, las consecuencias que se siguen. Si las consecuencias que se siguen son contradicciones y absurdos, es una manera de probar que eso es verdad. Claro está que de Dios, del Dios vivo, tenemos un conocimiento oscuro de los grandes misterios de Dios. Ese conocimiento oscuro que nos da la fe. Pero quitad ese conocimiento del medio, quitémoslo a Cristo y ya no se entiende más nada. Todo pierde sentido. ¿Qué sentido tiene la vida y la muerte? ¿Con qué argumento me va usted a demostrar, si no hay Dios, si no hay Cristo, Dios hecho hombre, cómo me va a demostrar usted que un hombre debe ser respetado por otro hombre? Razonable va a ser una tesis del tipo darwiniano. La ley de la vida es la lucha por la supervivencia, y los más fuertes tienen que dominar a los débiles, o aplastarlo, o ahogarlo, hacer lo que se les dé la gana. ¿Qué razón hay para no hacerlo? ¿Qué razón hay para no hacerlo? Si yo lo saco a Dios, y si al sacarlo a Dios saco su imagen y semejanza, el alma creada directamente por Él en cada uno de nosotros, el alma que es el hombre interior, si yo saco eso, si ya no lo tengo en cuenta, si ya no cuenta en mi especulación o estudio sobre el hombre y sobre la conducta humana, ¿qué sentido tiene respetar al hombre, los derechos del hombre? Todo eso es una farsa. Jamás ha sido menos respetado el hombre que en los días que vivimos. Jamás ha sido más aplastado que un gusano como en el día de hoy, en que se declaman toda esta retórica de los derechos de la persona humana.
En nuestro país mismo, no hay que ir tan lejos. ¿Cuántos son las personas que para sostener su casa tienen que trabajar como ni los galiotos trabajaron nunca, con 2 empleos, uno tras del otro, corriendo de un lado al otro? O el pobre desgraciado educador, proletarizado, que tiene que tener 50 horas semanales. ¿Qué queda para el ocio contemplativo, para el estudio? Las horas de trabajo de un educador no son las horas en que está frente a los alumnos, son las horas del silencio, del estudio y de la meditación. Es una cosa clara como la luz del día. ¿De qué libertad me están hablando? ¿De qué respeto del hombre? ¿De qué dignidad de la función? Entonces, para cubrir este horror, este vacío, que hacen reformas de técnicas, de planeamientos, de esto, que técnica y planeamiento, lo que hace falta es gente que sepa y que tenga la voluntad de comunicar lo que sabe. Los métodos se hacen solos, de enseñar. Por eso Agustín decía, la mejor manera de estudiar es aprender. Y es enseñar. La mejor manera de estudiar es enseñar. Cuanto más comunico lo que sé, mejor lo sé yo. Porque nosotros cuando hablamos de estas cuestiones, y yo lo que quisiera es simplemente poner de manifiesto una cosa, sacamos a Dios, sacamos el misterio de la Santísima Trinidad, aunque no lo podamos entender, aunque no podamos discernir claramente, aunque no lo podamos entender como 2 más 2 igual a 4, sacas eso y ya no sabes más nada de lo que el hombre es, de aquello que lo hace hombre, del alma que es imagen y semejanza de eso. Ese conocimiento oscuro de Dios que tienes en la fe vale infinitamente más que todos los conocimientos que han obrado todos los prodigios del mundo y todos los dominios. Porque ese conocimiento te enseña a saber lo que es ser hombre y para qué está el hombre sobre la tierra. Lo mismo la esperanza. Si no tienes la esperanza, así como la fe es para entender la esperanza, ¿para qué es? Para sostenerte en el anhelo, para sostenerte en la afirmación, en la confianza de que eso mismo que se ha cumplido en nuestro Señor, eso mismo se cumplirá en ti, sino que vale la vida. Si no hay resurrección de los vivos y de los muertos, si no hay un paraíso y un infierno, y si ese mismo Dios que vino la primera vez se hizo hombre y vino en actitud de amor, será finalmente juez cuando venga de nuevo. Si no hay todo eso, ¿qué valor tiene la vida humana? ¿Qué sentido tiene el destino del hombre? Si no hay en el hombre un alma creada directamente por Dios, hecha a su imagen y semejanza, hecha para la eternidad, ¿qué sentido tiene hacer programas y proyecciones históricas y trascendentes del hombre? ¿Qué vale la vida del hombre? ¿Qué significa? ¿Y cómo explicar el dolor y la muerte? ¿Cómo no justificar la eutanasia y que se destruya a los que nacen con defectos físicos? Es lógico. Ya esto, si se los destruye, se hace un acto en cierto modo casi de piedad. Porque si el dolor es nada más que el dolor, si el dolor termina en dolor o en muerte, entonces el dolor es una cosa que no tiene sentido y el sufrimiento tampoco, y la muerte menos que ninguna otra cosa. Fíjense toda la retórica existencialista del día de hoy. El hombre es un ser para la muerte. Dice, por ejemplo, Heidegger. Viene Sartre y te dice, el hombre es una pasión inútil. Está ahí, estúpidamente ahí para nada. Y viene otro y te dice que el hombre existe para la náusea. Que el sentimiento final es la náusea. No se puede decir otra cosa. En el fondo, esto es existencialista. A pesar de la retórica confusa, complicada, que es la retórica propia de aquellos que no entienden la realidad. Porque un profesor de filosofía tiene que ser profesor de claridad, como decía mi gran profesor y maestro Coriolano Alberín, que era un escéptico pero era inteligente. Y como era muy inteligente, respetaba la realidad. Entonces decía, profesor de claridad. Y Aristóteles dice, la primera virtud
del sabio es que porque sabe mejor las cosas las sabe enseñar, y no las sabe enseñar es porque no las sabe bien. Si la dice oscuramente, porque él es oscuro, porque las tiene oscuras en la mente. Este es otro punto capital de tener en cuenta. Entonces nosotros vemos esa esperanza, sin esa esperanza, como dice Peggy, tan frágil y sin embargo ahí tan vacilante, tan golpeada por todos los vientos y sin embargo sosteniéndose todavía, sosteniéndose siempre, manteniéndose siempre y sin la caridad de Dios. Pensemos qué ocurre sin eso. Todo se desvanece, el hombre se vuelve inhumano con el hombre, inhumano consigo mismo. Caín mató a Abel después que sus padres se separaron de Dios. ¿Cómo vas a resolver la cuestión social sin resolver primero la cuestión del hombre con Dios? Esa cuestión es una cuestión religiosa, antes que una cuestión social, económica. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque el origen del mal no fue la institución de la propiedad privada, como dice Rousseau, y dicen hoy todo el mundo, hasta los curas, dicen que la propiedad privada es un mito. Los curas no, algunos curas, bastantes curas, por desgracia. No, y te dicen como Rousseau, el día que un hombre le puso límite a un terreno, porque los bienes en la edad de oro eran todos comunes, entonces le puso límite a un terreno y dijo, esto es mío, y los demás respetaron esa voluntad, ahí comenzó el derecho, la explotación del hombre por el hombre, ahí comenzaron todos los males. ¿Cuál es la solución del problema de los males que afligen a la humanidad? Suprimir la propiedad privada. No, la supresión de los males del hombre es volverse a unir a Dios en el único que te puede llevar a Él, que es Cristo, el Dios que vino al hombre, porque el hombre del pecado no habría podido ir jamás por sí mismo a la unidad con Dios. ¿Y quieres la verdadera humanidad? La verdadera humanidad es la humanidad de Cristo. Y si quieres una criatura, nada más que una criatura que sea la plenitud humana, la perfección humana, ahí está la Santísima Virgen. Eso es la humanidad verdadera. Que se miren en ella todas las humanidades de todos los tiempos, y en la distancia que guarden de esa dama, ahí está la medida de su ser y de su valor moral. Pensemos que vivimos un tiempo tal en que se ha ido perdiendo todo el sentido de la autoridad. ¿Por qué la autoridad? ¿Qué es cosa moral? Esta cosa excelsa, enorme que es la autoridad. La autoridad que es el principio del orden. La autoridad que hace posible el ejercicio de la libertad, porque la libertad solo puede ser en el orden. En el orden de la verdad, en el orden del amor. La autoridad ha sido destruida y todos estamos en la combinación. ¿Cuál es la ciencia dominante sobre el hombre? La antropología que domina ahora, psicología, sociología, como sea. La liberación de los instintos, no la ascesis, no el esfuerzo, no el dominio de sí mismo, por el renunciamiento y el sacrificio. Ya la gente no quiere sacrificio, tampoco esos curas que quieren casarse. ¿Acaso cuando eligieron ese camino no sabía que tenían que inmolarse? ¿Para qué estamos en esta vida si no para inmolarnos? ¿Qué sentido tiene la vida si no la damos? Por una cosa valiosa, grande, verdadera, Dios, la patria, la familia, los amigos verdaderos. ¿Qué sentido tiene, pregunto yo? Resulta que ahora, ¿cuál es la terapéutica? Los jóvenes serán sanos si los instintos cuando hierven se satisfacen enseguida. Entonces usted es sano de cuerpo y de alma. La liberación del instinto, en vez del acceso, en vez de la educación y del esfuerzo que hace que empuñes tu vida y te hagas señor de ti mismo. Difícil señorío ese. Lo mismo pasa con el señorío político. Esta cosa grande que es la soberanía política.
está negada, renegada, desconocida, casi en todas partes. Concepto perimido también, concepto perimido. Ahí coinciden lo mismo el liberalismo individualista que el comunismo. ¿Qué dice el liberalismo individualista? Que la soberanía política nace de un acuerdo de la voluntad. Por lo tanto, puede ser rescindida con la misma prontitud que ha sido establecida. Es decir, una cosa convencional. Por eso se llama soberanía popular, que es una ficción de la soberanía. Porque cualquier persona de sentido común sabe lo siguiente, que una multitud te puede elegir para gobernar, te designa para gobernar si ese es el sistema, pero la capacidad para gobernar no te la puede dar. No te la puede dar, solamente Dios te puede dar esa capacidad si es que y la has aprovechado bien. Una cosa es designar el que va a gobernar, el que va a ejercer la autoridad, y otra es tener capacidad para ejercer. Y el número, francamente, nunca ha servido para eso. Porque la calidad nunca ha salido de la cantidad, nunca. La masa jamás ha creado la personalidad humana. Y ahora estamos enseñando que la historia la hacen las masas, y no los señores, sino las personalidades ejemplares en el bien o en el mal. Estamos perdiendo el sentido de esto. Viene el comunismo y dice, no, el Estado, el poder político, la soberanía política es un concepto histórico que pertenece a la época de la explotación del hombre por el hombre, de las sociedades que vienen sucediéndose donde una pequeña parte explota la mayor parte, en las distintas formas. Pero cuando, después de la dictadura del proletariado, eso sí que va a ser una dictadura feroz, implacable, monstruosa. Pero después de eso vendrá la sociedad comunista, sin autoridad política. Un Estado administrador de mercancía, administrador de cosas, repartidor de bienes. Observen bien una cosa interesante. El liberal, el burgués liberal, coincide exactamente con el comunista ateo y con el anarquista en la abominación de la autoridad política, de este señorío sobre la tierra, que con el señorío de sí mismo sobre sí mismo son el reflejo mismo del señorío del Señor de los señores, que es Dios, que han borrado el sentido de la autoridad. No hablemos de la familia, no hablemos del educador. Resulta que todo te lo hacen venir de abajo para arriba, en vez de venir todo de arriba para abajo. En vez de ser en el principio Dios, es la nebulosa. En vez de ser en el principio el Señor, es la masa anónima. Ahí está el señorío, ahí está el demos soberano. Y después viene un sarmiento y te dice hay que educar al soberano. Pero un soberano que necesita educación, ¿qué clase de soberanía puede ejercer? El soberano está para enseñar, para educar, para conducir, no para ser educado. El contrasentido se ha hecho la palabra que se usa, la retórica que se usa. Si nosotros no contamos con la verdad revelada, a la cual adherimos en la fe, en la esperanza y por el amor de Dios y del hombre de Dios, no podemos profundizar los problemas de la conducta humana. Eso permite comprender lo que le ocurrió a Aristóteles, maestro de sabiduría humana. Trató como nadie lo ha hecho el problema de la conducta del hombre, del ethos humano. Él sabía por la naturaleza del hombre, por la naturaleza racional y libre del hombre, sabía una cosa, sabía que la virtud favorece la contemplación, que es la más alta actividad del hombre, la contemplación de la verdad. Y pensaba que era una exigencia, una necesidad, una conclusión demostrada que debía seguir la felicidad.
Es decir, que el hombre virtuoso, verdadero y virtuoso, tenía que ser feliz. Y resulta que la experiencia a este gran empírico le enseñaba todo lo contrario. Le enseñaba que muchas veces el hombre verdadero, honesto, virtuoso, padece mil calamidades, atropellos y persecución, y no podía explicarlo. Y como era un maestro de sabiduría y de verdad, ahí, en esa aporía, en esa dificultad, concluye su palabra. No puede entender eso. Él sabe que es verdad lo que dice, y es verdad. Finalmente será así. Pero si yo en una perspectiva solamente humana, en el horizonte de la vida terrenal, contemplo a este ser hecho para la eternidad, y lo veo en esta vida comprometido, trabado, y a veces torturado por los acontecimientos, por los demás, por lo que sea, a pesar de su virtud, entonces me parece que no tiene razón. Los hechos están documentando que no es así. Sin embargo, Aristóteles insiste que es así, que de acuerdo a la naturaleza del hombre y al fin para el cual está el hecho el hombre, las cosas tienen que ser así. Lo que no puede comprender es la presencia del mal, de la contradicción, de este sentido conflictual y de esto que parece más bien condena que premio a la virtud. Pero él sabe que tiene razón. Hacía falta que viniera Dios mismo en Cristo para manifestar que es así. Porque ¿qué significa finalmente Cristo? Cristo, del dolor al dolor te lo convierte en alegría, en sirviente de la alegría. A la muerte la hace sirviente de la vida. Porque los males asumidos, afrontados, aceptados como prueba y ofrecidos se transfiguran, se convierten en una afirmación de plenitud. A los hombres les hacen falta grandes dolores. ¿Qué sería de nosotros si no los tuviéramos? Es como aquella situación que cuenta Agustín, y ya está siendo la hora que no tocó el timbre, que debo respetar. Resulta que tenía un discípulo, así, un amigo, un señor romano que era acaudalado, lleno de fortuna, triunfal, rodeado como los triunfadores de la adulación de todo el mundo. Esto cuando era pagano él y maniqueo. Resulta que cambiaron los tiempos, él se hizo cristiano y el cambio romaniano cayó en la pobreza. Y un día lo se encontraron, y él estaba ya en la enseñanza y en el testimonio de la verdad. Y entonces le dice Romaniano: ¿y cómo has esperado tanto? ¿Por qué no me has invitado, yo que soy tu amigo, que fui tu amigo? Y Agustín le dijo: si cuando estabas en la opulencia, cuando estabas rodeado de la adulación y de la servidumbre, cuando hacías la figura de un triunfador que hubiera llamado, hubieras venido a escuchar esta palabra de sabiduría, no me hubieras llevado en la punta. Ahora es el momento en que vas a poder encontrarte con la sabiduría y con la verdad. Hasta el próximo martes.